Un tren decisivo jerarquía Versal 1 número 3.071.479.452.055. La historia que pasaré a contarles transcurre 24,455 gigatrones después de la última que de mi parte han escuchado, en una isla que tuvo en su seno a una de las potencias de la Gran Guerra que 17 megatrones atrás había azotado al gran bloque emergido más cercano. En la principal estación de tren del principal cúmulo de edificios y líneas de asfalto que se hallaba erguido en la isla. El astro de fusión miraba desde la perfecta verticalidad a la par de la gran torre sin sombra que llevaba en su ser al gran reloj que certificaba la posición de su estrella en el cielo. Ante el andén lleno hace acto de presencia un tren sin almas que les llevaría al otro punto extremo de la isla. Al frente, tras de quien daba impulso a todos los vagones, y detrás de todos los demás, se hallaban dos segmentos de la formación a los que nadie tenía acceso, de entre los presentes en el andén, claro. A pocos minutos de iniciado el viaje, y mientras las asistentes de viaje tomaban los primeros pedidos de los pasajeros, partió del último vagón un hombre alto, robusto y serio vestido de militar, general de máximo rango, que recorrió directamente, y sin prestar atención a su alrededor, el camino hasta el segmento tras la locomotora. Las mozas de tren cerraron, de nuevo con llave, las dos puertas que se abrieron a su paso. Al momento se oyó por venir de los altavoces. Señores, tenemos un problema. He notado que entre los pasajeros se ha filtrado el dato de que transportamos espías comunistas. Mientras de fondo sonaba como le dio cuerda y puso en funciones un reloj de latón, finamente tallado y con un péndulo de plomo, cuyo tic-tac se podía distinguir psicóticamente tras la voz de quien antes vieron caminar entre ellos. Entre los viajantes se empezaron a oír murmullos preguntando por lo que acababa de ocurrir. Ante esta, las uniformadas, que eran 3 por eslabón, procedieron a pedir calma entre los ocupantes. Antes de que pudiera ocurrir nada en el recinto del frente le dieron respuesta al inquietado, fue algo de un pequeño sector o se oía por todo el tren. Lo oí poco, pero no firmaría que no lo sepan más. Ante esto, una aguda voz femenina tomó la palabra: para no hacerlo más notorio deberíamos desplegar la seguridad y llamar a las azafatas para que identifiquen a quienes les hayan resultado sospechosos. El mayor respondió: no despliegues a la seguridad, eso nos delataría, además, solo necesitamos que no entren aquí o a la sala de los espías, al fondo. Cuando hubo terminado se oyó tras él, marcando el transcurso del primero de los medios de hora que transcurrirían durante ese viaje. La incertidumbre entre los civiles se acrecentaba, alimentada por las palabras formadas por vibraciones del aire que se desprendían de los altavoces dispersos por el tren. Mientras algunas personas se descomponían, retorciéndose en el suelo o regando la fina alfombra bordada con sus jugos gástricos, otros se levantaban furiosos pidiendo e intentando, ante la negativa, ingresar a la recámara tras la puerta de bronce adornado con plata y tela en la cual debatían sobre el futuro de los que habían sido sorprendidos por las circunstancias al abordar ese tren, siendo impedidos por las encargadas de hacer ese viaje lo más confortable posible. Como si fuera entonces sencillo contener a la masa furiosa, se retomó el habla tras el reloj de plomo y latón. Y bueno, ¿al final qué haremos?, preguntó quien puso el problema sobre la mesa. Siguió, la coronel Mazniz propuso interrogar a las azafatas. ¿Alguien se opone? Una voz hasta entonces callada respondió: ya da lo mismo, ¿no vio el problema que hay fuera? Todos saben que aquí hay comunistas. Quien había preguntado respondió: veo. Bueno, según este nuevo panorama lo más seguro sería detener el tren y abandonarlo. Después de todo no nos han visto. En el vagón de las decisiones el primero en dar contestación a quien entonces recién había entrado habló. A usted sí lo han visto, y es vital para la operación. Además, podrían vernos huir. Lo más acertado sería fusilarlos a todos antes de abandonar el tren. La dama presente tomó la palabra, aunque lo mejor sería hacerlo estando cerca de la ciudad. Mientras decía estas palabras, los incidentes entre los pasajeros y las asistentes de viaje se acrecentaban, estando casi todas quienes podían de pie y haciendo el intento de acumularse e intervenir en la mesa donde hablaban del fin inducido de sus vidas con una liviandad mórbida y espeluznante. Al notar que quienes vestían la misma chaqueta azul eran sobrepasadas por las circunstancias, quien ya había sido visto por ellos empuñó su fusil y abrió la barrera entre él y las espaldas de las portadoras de tacos, no sin antes dar la orden a quien se hallaba en el único miembro de la formación delantero al suyo que diera pausa a la marcha. Cuando compartió recipiente con quienes podrían ser sus víctimas, apuntó el cañón de su arma al techo y disparó, aunque el proyectil no perforó su objetivo.
Cuando la muchedumbre fue silenciada, toma la palabra con un tono rotundo: como verán, el tren se halla detenido. El tren no retomará su marcha hasta que todos vuelvan a sus asientos y se tranquilicen. No quiero verme obligado a utilizar la fuerza letal, pero lo haré si es necesario. Cuando el tubo de acero del cual recientemente se había despedido un proyectil fue apuntado así a la multitud, el terror forzó a la obediencia, la cual se propagó por los demás vagones. Tras ello, la puerta fue nuevamente cerrada y la formación retomó su movimiento. Aunque la gente debería tranquilizarse, el peligro en conjunto con el peculiar ruido producido cada vez que el péndulo de plomo marcaba un segundo tenían la capacidad de despertar un psicótico estrés en los viajeros. Por unos minutos, mientras los deliberantes daban un trago a sus bebidas, la ausencia de palabras rigió los parlantes. Antes de que el líder y jefe retomase la palabra, una tronada del tiempo rugió detrás de él, marcando ya 1 hora de trayecto. Tras su semilleno vaso de whisky de calidad, el alto mando prosiguió. Bien, lo que tenemos claro es que hagamos lo que hagamos deberemos hacerlo aproximadamente a 1 milla de la ciudad, o tal vez menos. El tercer caballero en formar parte del debate habló: bueno, si es así, entonces la votación sobre si es oportuno en este caso matar a los civiles. El dos señor del diálogo respondió: no me parece, deberíamos tomar la decisión cuanto antes, por nuestra seguridad. Sea cual sea la decisión, tomarla disminuirá la posibilidad de que vuelvan a intentar entrar, o en su defecto matarlos lo hará imposible. En consecuencia, a mi criterio lo más seguro sería matarlos. No debe haber testigos. A causa de lo que decía, la mayoría de los pasajeros comenzaron a descomponerse, algunos llegando a morir debido a la situación. Cada pocos momentos las que llevaban largas medias de látex rojo y cinturones blancos pasaban limpiando fluidos de la alfombra de los distintos compartimentos. A esto, la dama dijo: entiendo, bueno, creo que tienes razón, los testigos siempre son un inconveniente, además del incidente diplomático que se armaría. Si sobreviviéramos, igual seguro terminaríamos en un gulag. En este momento, cuando aún faltaban más horas de viaje, todos detrás del micrófono guardaron un silencio digno de 1 millar de sepulcros, que era interrumpido por el sonido, al ritmo de un goteo, del medidor del tiempo. Durante las 6 y un poco más horas que siguieron, la gente fue colapsando poco a poco, entre los ataques cardíacos, otras enfermedades y los suicidios, al ver que cualquier intento de contacto con el exterior era inútil. Alrededor de una tercera parte de quienes abordaron dicho transporte no vivieron para contarlo. De entre las personas sentadas alrededor de la mesa de roble con estampas de plata y en su seno un portavelas de latón con adornos de oro, no se oía una respuesta, o algún indicio de si, como aparentaba por sus últimos diálogos que habían llegado a los pasajeros, tendrían la voluntad de dar fin a las vidas de los transportados. Cuando el tiempo que ya he mencionado vio dado su fin, los altavoces volvieron a hablar, con la voz del primero en pronunciar palabra. Dada por culminada la discusión, procederemos a votar. ¿Se tomará o no la decisión final en este tren? De los 17 que votaron, la unanimidad se opuso a la ejecución masiva. Tras ello, las azafatas de tren procedieron a depositar en las manos de los que aún seguían sintiendo latidos una moneda gruesa de oro, con un gran rubí con forma de octedro regular, depositando con él la calma perdida. Cuando el tren llegó a destino, quienes portaban una moneda salieron como si ese viaje hubiera sido normal, pues no recordaban nada, y al salir ya eran incapaces de percibir la cadena con ruedas, que se desvaneció junto con los muertos a la espera de repetir la osadía. Este ser, Bakrum para el creador de los humanos, es tan viejo como los trenes de pasajeros. Siempre se camuflará como un tren del lugar y fecha, siendo así la temática, que nunca es fija, pues no corresponde a nada en realidad, es solo una excusa para hacer creer a los pasajeros que los mataran. Por mi parte, a él no le di ningún apodo.